nuestra clase del día de hoy. Además, déjenme poner los diapositivas. Listo. Bueno, en la clase pasada nos quedamos en lo que eran los ámbitos académicos de los ámbitos académicos, el ámbito de la didáctica. Comenzamos con que la educación no solo es que el alumno aprenda con su memoria e inteligencia, sino como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses, reacciones, toda esa compleja dinámica vital que condicionará su integridad en el sistema cultural de la civilización. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no solamente va a aprender habilidades, sino cómo los va a canalizar respecto a su entorno, a su sociedad. Lo va a hacer a través de sus, ¿cómo lo puedo decir? A través de sus elementos, de lo que tiene a su alrededor y cómo los puede utilizar a través de estas enseñanzas que se le van a estar procurando. También vimos que el maestro no solamente va a explicar respecto a su asignatura, sino como educador va a desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir. No solamente tenemos que estar hablando frente a un grupo, sino que hay que alcanzar ese interés por parte de los alumnos o el que está recibiendo la información, tiene que tener ese interés para lograr el cometido de que aprenda y que aprenda de una forma orgánica, lo podemos decir, en donde pero para esto el maestro tiene que llegarse de habilidades, de ciertas capacidades para poder entrar a esa cabeza y hacer que esas habilidades cumplan con alguna función. En este caso, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. ¿De qué caso sirve o de poco o nada sirve si la sociedad, si el individuo no puede aplicar esas habilidades frente a la sociedad? También los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico del maestro y educandos. Vamos a ver que la forma o la didáctica por parte de este aprendizaje se tiene que hacer de manera paulatina para llegar a ciertos objetivos. Si mandamos la información de un sopetón por parte del el maestro hacia los alumnos, a lo mejor esa información compleja que se le manda al alumno, a lo mejor no va a poder saber qué hacer con él. En ocasiones hemos visto, o hay algunas anécdotas en donde el hecho de que no conozcan las personas alguna teoría o alguna idea, no quiere decir de que en algún momento lo vaya a lograr entender. Aquí la diferencia es que tiene que ser de forma gradual. Si nosotros empezamos a ver lo que es la teoría cuántica desde un principio, pues no le vamos a entender. Pero si empezamos con lo básico, como son las experiencias, el método científico, cómo del método científico se han realizado algunos ejercicios y esos ejercicios se dan paulatinamente y en la práctica por parte del alumno, va a haber un momento en donde va a ir entendiendo poco a poco todas las teorías, las va a ir conjuntando, las va a hacer sistematizar en este caso y posteriormente van a llegar a una comprensión de lo que es, lo que les acabo de comentar como ejemplo, la física cuántica. También los objetivos son la razón de ser y las metas necesarias para toda labor escolar y deben ser el norte de toda vida en la escuela y en las aulas. ¿Para qué quiero estar enseñando a los alumnos? Sencillo, puede ser para que obtengan su licenciatura, para que tengan su maestría, para que tengan conocimientos vastos en algunas materias. Acuérdense que, por ejemplo, en primaria, cada una de las materias se va a ir desarrollando por grados y sobre todo para que el alumno logre pasar del primer grado al segundo y así sucesivamente. Hay una progresividad
paulatina. Repito, tenemos que gatear antes de caminar y correr, pero se va haciendo como una especie de hábito por parte de los alumnos. Por otro lado, tenemos las asignaturas que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos datos deben ser seleccionados, programados y dosificados de forma que faciliten su aprendizaje. Vamos a ver en un momento más lo que corresponde al padre de la pedagogía, cómo hace la ruptura entre la educación clásica y una formación nueva, una nueva idea en donde el alumno no solamente va a recibir toda la información, sino que va a irse realizando de forma paulatina, de forma tranquila, como él señalaba, de forma suave, para que las personas puedan, en este caso los alumnos, puedan ir asimilando poco a poco esos conocimientos. Las asignaturas son los reactivos culturales empleados en la educación y los medios necesarios para la formación de las generaciones nuevas. En este caso, se van a ir adaptando algunos temas. Yo les había comentado en clases anteriores que en Roma pues tenían un plan de estudios muy básico de 3 materias en cuanto a conocimientos teóricos y 4 materias en cuanto a conocimientos prácticos. El método de enseñanza se fusiona inteligentemente todos los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. No solamente vamos a tener al alumno, al maestro, los objetivos y las asignaturas, sino que vamos a buscar un método en el cual el alumno logre concretizar o, en este caso, fusionar todos estos elementos para poder llegar, como estamos haciéndolo en este momento, a una clase y exponer alguna idea. En este caso, tiene que ser esta fusión en cuanto a lo material y los recursos personales para que pueda formarse una síntesis de lo que es la educación. Bueno, todo esto es para alcanzar los objetivos propuestos con más seguridad, rapidez y eficacia. Si tenemos todos los elementos, obviamente que vamos a tener la seguridad, uno, de que los alumnos conozcan el tema. La rapidez se refiere más a cuanto al aprendizaje, no tanto a que obtenga todo el tema, todo el conocimiento de un solo tajo o bien de manera pronta. Hay que ser rapidez, implica de que haya un buen entendimiento y sobre todo que haya una eficacia en cuanto a los recursos que se están presentando y los materiales, en este caso, y la explicación que dé el propio profesor. De la calidad del método empleado dependerá en gran parte el éxito de todo el trabajo escolar. No solamente va a implicar lo que haga el profesor, sino que también toda la infraestructura académica va a permitir de que se realice esta interacción. Si no tenemos un aula con luz, con internet, bueno, en este caso, actualmente, obviamente, que tengamos internet, que tengamos algunos elementos respecto a la posibilidad de allegarnos de estas herramientas, no va a ser posible la educación. Así como en este momento estamos utilizando el internet de la universidad para lograr esta interacción, va a depender muchísimo de todo el trabajo previo, como la propia universidad buscó a todas luces de que se diera el ambiente, decíamos, la ecología educativa para que se pudiera propiciar esta situación. No va a ser lo mismo estar aquí en un aula con menos ruido, con los alumnos únicamente, a contrario censo, en donde como se hacía en Roma o en Grecia. Imagínense salir de aquí, del aula, y hacer las explicaciones en López Mateos a las 2 de la tarde. Pues prácticamente nos volveríamos locos. Aquí en este caso hay que ser propicio esta situación para que ustedes logren el objetivo de aprender. Bueno, todo esto lo estoy explicando porque surge en la didáctica a partir de la creación de una ciencia que la conocemos como pedagogía.
Anteriormente, y lamentablemente, no se le daba esa posición a la pedagogía como ciencia, pero a partir de una serie de estudios, de evolución histórica, se ha logrado posicionar esta ciencia como tal. Pero, y a partir de la pedagogía es donde nos encontramos con el concepto de didáctica. Bueno, la pedagogía, como bien se señala, es un conjunto de saberes. Fíjense qué interesante, es saber, es el conocer la forma en que se realiza la educación como un fenómeno típicamente social y específicamente humano. Obviamente porque no puede haber pedagogía si no se trata de un ser humano. ¿Por qué? Porque hay una especie de interacción, una especie de convivio entre las personas de una sociedad para, a partir de ese convivio, poder realizar o analizar la forma en que se educan, en que aprenden algún hábito, algún oficio o bien alguna profesión. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación. ¿A qué se refiere? ¿Que única y exclusivamente la pedagogía se va a encargar del estudio de la educación? No exactamente. Su propósito ulterior es enseñar a las demás personas a aprender. ¿Y cómo se va a aprender? A través de ciertos métodos, y esos métodos se van a emplear conforme a ciertas metodologías. En su momento me imagino yo que lo han de haber visto en cuatrimestres pasados, y si no, en algún momento dado, en una materia les van a dar la metodología, no sé, por ejemplo, Montessori, de Viva, de Flipping Classroom, aprendizaje por contrato, por ¿cómo se llama? Por problemas, por resolución de problemas, en fin, hay una serie de métodos que se van a estudiar o se han estudiado, analizado y aplicado en algunas escuelas que nos van a permitir esa interacción. Bueno, el origen de la palabra pedagogía corresponde a paidagogía. ¿Qué significa paidos? Paidos es niño y gogía significa llevar o conducir. Esto va a sonar un poco, no difícil, pero sí resulta de ser de que anteriormente los paterfamilias o dentro de una familia, quienes educaban eran los sirvientes, más específicamente los esclavos. Ellos eran los que llevaban a los niños, y a partir de una cierta edad en donde tenía suficiente razonamiento el niño o la niña, era cuando ya se le entrenaba o se le llevaba a cabo, ya sea dependiendo de la clase social en la que se encontrara el niño o la niña, podía ser aprender a servir. Repito, suena muy trágico, pero pues era la realidad de aquel entonces. O la otra, de conducir a un pueblo, a una sociedad. Repito, estamos hablando de años, de 10.000 años, 12.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, si se fijan, hay como una especie de desarrollo educacional, ¿cómo lo puedo decir? Muy sencillo, que posteriormente, como lo vimos en su momento, fue evolucionando, fue dando alcance hasta lo que actualmente tenemos. Pero desde un principio el término se daba hacia los sirvientes que llevaban a los niños a la escuela, que los orientaban, que los guiaban hacia la misma. El término como tal lo podemos ver, por ejemplo, en Homero, quien llama así a Fénix y a Quirón. Quirón era, bueno, dentro de la mitología, del propio Homero, señalaba que Quirón era un minotauro que enseñó a Aquiles junto con Fénix. Fénix sí era un pedagogo, bueno, una persona, según cuenta ese relato de la Ilíada, en donde Aquiles le enseñó, le dio educación, tanto de batalla como de conocimientos. Y 2 siglos después de Cristo, Clemente de Alejandría
titula una de sus obras El pedagogo, dando 4 acepciones de la palabra pedagogía. Clemente era relator de Alejandría y empieza a dar como que ciertos conceptos un tanto, ¿cómo lo puedo decir? Conceptos que actualmente se utilizan de una manera objetiva a la palabra pedagogía. También era necesario señalar, o es necesario señalar, que la palabra pedagogía tiene una palabra que en la lengua, tanto española como en otros idiomas, bueno, dentro de los que corresponden a las lenguas romanas, se utiliza muy despectivamente. Una persona que es pedante implica que es niño, que es, vamos, que tiene las características de un adulto, de un niño en un adulto. Y llegó un momento en que esta palabra empezó a connotar algunas, vamos, fueron relacionándose con algo malo. La verdad es que, y vamos, hasta nuestras fechas, se utiliza la palabra una persona pedante como una cuestión de insulto respecto ¿cómo se llama? Hacia otra persona. Entonces, esa característica fue utilizada, creo yo, malamente para algo que realmente y actualmente es algo necesario, como es la pedagogía. Bueno, etimológicamente, el pedagogo es quien conduce a la niña o niño hacia las capacidades y responsabilidades de la persona completa. En una palabra, es el constructor de hombres y mujeres del mañana. A partir de esta ciencia, que es la pedagogía, quienes la aplican las vamos a llamar pedagogos, los cuales tienen la gran tarea de llevar al cabo de todos los estudios, aprendizajes, que se le va inculcando a los alumnos a ser un hombre o una mujer del mañana. Y un hombre y mujer del mañana no implica solamente educarlos, sino educarlos bien. Les comentaba a alguno de sus compañeros de que puedes educar a una persona, pero dependiendo de los adjetivos que le vayamos agregando, puede ser de que se eduque bien a una persona o se eduque mal. Es decir, se va a educar para un camino negativo. ¿Cuántas veces hemos visto en videos o en noticias que hay personas que se enseñan o aprenden algunos oficios que los consideramos como contrarios, como es el de fraude o de robo o de secuestro? Esas personas tuvieron o fueron construyendo una educación o construyendo ciertas habilidades para que, pero esas habilidades se pueden considerar como antisociales. Esas habilidades son para perjudicar a la propia sociedad, caso contrario de lo que queremos nosotros como pedagogos. En este caso, se educa de una forma para un mal, para un camino equivocado. Y por el otro lado, podemos maleducar, es decir, que a partir de ciertas enseñanzas que son equivocadas, conducimos a la persona, ya sea hombre o mujer, los vamos a conducir de una mala manera y va a tomar decisiones equivocadas o erróneas. Esa es la importancia de la pedagogía. Y, por supuesto, ustedes como alumnas y alumnos de Ciencias de la Educación, lo que nos va a ayudar a esta materia, bueno, en este caso en esta licenciatura, es llevar a cabo lo correcto. Bueno, ustedes me pueden decir, y ya podemos hablar de filosofía, qué es lo correcto, qué es lo bueno y malo. Aquí, para casos prácticos, o en este caso para nuestro caso práctico, va a ser las cuestiones que la propia sociedad establecen como cosas buenas. Y afortunadamente también lo puedo señalar en México, el concepto de bueno todavía sigue siendo cuestión, algunos temas, o son temas, que por sentido común o por cuestiones sociales
cualquier persona podría determinar de que implican vamos, que van encaminadas a la dignidad de la persona, no como en otros países en donde la dignidad queda en segundo plano y lo único que se establece es una forma de adiestrar a las personas. Hay casos, bueno, hay algunos países que no permiten la educación de las mujeres, no permiten ese ese aspecto, bueno, no es que no es aspecto, no permiten o no toleran, mejor dicho, no toleran las diversidades sobre los grupos vulnerables y por tal motivo no van encaminadas a la dignidad. Aquí en México, repito, afortunadamente, todavía tenemos y espero que sigamos así, esas libertades. Yo sé que existen algunos estados que siguen siendo renuentes, muy renuentes, yo diría, al respecto. Pero mientras ya tengamos autoridades que tengan una mejor, iba a decir mejor autoridad, no, pero que tengan dentro de sus facultades, forme obligatoriedad a todos aquellas autoridades pequeñas que tienen que aplicar la norma, el hecho de que esa autoridad mayor permita este reconocimiento de la dignidad de las personas, híjole, es un gran avance y afortunadamente lo seguimos teniendo. En el siglo XVII se genera la pedagogía como expresión técnica que refleja el conjunto del pensar y del hacer educativo e instructivo. Otras definiciones. La pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, es decir, desde la niñez, adolescencia, los adultos y la vejez. No solo en la infancia, como lo comentaba. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. En cuanto a la sociología, podemos señalar que a través, bueno, sociología e historia, sociología, historia y antropología, los podemos ubicar como ejemplo aquellos siglos, bueno, es más, incluso el siglo I y II, en donde no teníamos educación como tal, no teníamos una academia, bueno, se había roto en el siglo I, I y II, se había roto miento, en el siglo VI, cuando está la caída de la Roma occidental, lo que implicó eso era de que no hubiera academia, no hubiera universidades, bueno, de hecho no existían como tal las universidades, pero no había academia. A partir de esa ruptura, de esa caída de Roma, empieza a haber algunos aspectos que invitaban al desarrollo humano a través de estas pláticas o de este aprendizaje de oficios que al final de cuentas, y sobre todo en materia de derecho mercantil, provocó que se empezaran a generar las universidades, centros educativos y posteriormente permitieran la evolución a lo que actualmente conocemos como escuelas. Pero para ello podemos investigar a partir de la sociología cómo se formaban los pueblos, cómo aprendían en aquel entonces y actualmente. Y sobre todo después de la pandemia, cómo yo creo que debe haber ya algunos compañeros suyos que han investigado respecto de cómo es que la sociedad post pandemia, aunque todavía estamos aquí en la pandemia, pero pasando el año 2020, 2021 y actualmente 2022, cómo es que ha evolucionado la educación. Recuerden que, bueno, yo en lo particular vi que fue un paso gigantesco de que estemos así de forma presencial y analizando los temas de la licenciatura, repito, de forma presencial, a realizarlo de forma virtual. En aquel entonces no había una tecnología, bueno, sí había, creo que había una aplicación, se llama Zoom,
que permitía esto, pero realmente para grabar los videos, para poderlos postear, era una cuestión de que los docentes en su vida hubieran pensado que iba a realizarse, y actualmente lo hacemos, creo yo, o sea, su mejor opinión, de manera correcta, de manera, obviamente tiene que haber una evolución. Si empezamos mal, obviamente tiene que haber ese desarrollo para que terminemos bien, y eso es gracias a estas ramas o estas ciencias que permiten esta formación o este desarrollo en cuanto a la educación. La filosofía nos va a ayudar a plantear cómo conocemos, pero también cómo reconocemos a la persona. La filosofía lo que nos va a dar es una serie de teorías para hacer consciente al alumno de sus habilidades y cómo los va a aplicar. En este caso es conocer de cómo conoce, y a partir de allí tomar aquellos elementos que le son útiles a la persona. Obviamente cada uno de los alumnos va a tener ¿cómo lo puedo decir? Eh, estas habilidades van a ser diferentes dependiendo del propio alumno. Hay algunos que van a utilizar perfectamente lo que son los podcasts, es un ejemplo, y ahorita con lo de la pandemia, estar escuchando para ellos es mucho mejor que estar viendo o estar de forma presencial. Dependerá mucho de qué habilidades haya desarrollado durante su niñez o su adolescencia y actualmente le sea útil. Puede ser también la cuestión psicológica. Hay test o hay encuestas que nos van a permitir conocer cuál es la personalidad del alumno, y con base a esa personalidad, cómo podemos llegar hacia él. Hay gente que es, por ejemplo, hiperactiva y que necesita, pues prácticamente estar de la mano y estar a su nivel respecto a esa interacción. O hay personas que tienen déficit de atención, en donde tenemos que, solucionar la manera en que se pueda concentrar y posteriormente enseñarle. Ese tipo de situaciones nos va a apoyar la psicología. Y por último, lo que es la política. La política, lamentablemente para algunos o afortunadamente para otros, implica muchísimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la evolución de la educación y de la pedagogía? Resulta ser de que uno de los aspectos más importantes dentro de la Revolución Francesa era el cómo ibas a educar a la sociedad. Aquí partimos o se partió de que el pueblo era ignorante y los únicos que tenían conocimientos eran ya sea la parte eclesiástica y la parte rica. Si eras rico, podías educarte en aquellos lugares. Al momento de que se hace esa partición respecto de la Revolución Francesa y posteriormente las otras revoluciones o independencias de otros países, lo que provocó en este caso en particular es de que se hiciera consciente a la sociedad a través de la educación. Si tienes un pueblo bien educado, ellos pueden elegir y exigir, que es lo más importante si estamos hablando en una vida democrática, exigir de que se cumplan ciertos aspectos para el desarrollo de la sociedad. Para eso vas a necesitar una política. Actualmente en México, por ejemplo, tenemos una política de una educación gratuita. Obviamente tenemos las dos vías, la parte privada y la parte pública. En la parte pública es la que te va a garantizar el gobierno de que a partir de estas, ¿cómo decirlo? De esta formación básica es la que te va a procurar tener todas las herramientas para que el día en que termines esta educación básica puedas salir adelante en la sociedad. Obviamente existen otros elementos que te van perfeccionando, pero para eso es tema de otra clase. Aquí lo importante es de que la política va a implicar, obviamente, también el gobierno. El gobierno va a decidir, o en este caso, a partir de estas situaciones históricas, volviendo a la parte de historia, o de sociología o antropología, la exigencia de la población
implica por sí mismo de que se elijan a autoridades que tengan o vayan de la mano respecto a esta política de educación. Y posteriormente, ¿cómo es que se va a educar? Estamos hablando de que en México tenemos 130 millones aproximadamente de ciudadanos y, bueno, en general de personas. ¿Cómo les vas a dar educación? ¿De qué forma les vas a dar educación? ¿Qué infraestructura tienes respecto a esa educación? Y posterior, vamos, estamos hablando de 130 millones. También se tiene que calcular para cuántos alumnos vas a tener dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, y a partir de esos cálculos vas generando nuevas universidades, nuevos maestros y obviamente esto va a implicar utilización de recursos, planeación y obviamente la forma en que se va a educar. ¿Cómo vas a permitir, o vamos, cómo se va a dar una política de educación gratuita si no les das maestros, no les das instalaciones? O, por ejemplo, tenemos para el caso de México lo que conocemos como libros de texto gratuito. ¿Qué implicaría que incluso los alumnos tuvieran que comprar o los papás tuvieran que comprar los libros? Son aspectos que tienen que ver con el presupuesto y con las autoridades. Y para eso está la política. El término pedagogía ha evolucionado para referirse a una ciencia abocada al estudio de la educación como fenómeno complejo y multireferencial. Ya fue de su naturaleza, el concepto de pedagogía ya cambió. Si bien es cierto, tiene ese origen de orientar o llevar del camino, de la mano a un niño, la realidad actual del concepto de pedagogía va más allá. Tenemos un conjunto de saberes que están orientados hacia la educación, no solamente orientar a los infantes, sino también para educar a personas, ya sea adolescentes, incluso adultos, que se encuentran en una formación académica o no. Puede ser informal la educación y sin embargo seguimos utilizando el término pedagógico. Utilizamos pedagogía para la sociedad, para reencauzar a las personas que se encuentran privadas de su libertad por cuestiones o por acciones ilícitas. Dentro de los planes, por ejemplo, de la política, es cómo reinsertas a una persona que se ha educado o ha educado de forma mala y reconstruir esas habilidades para adentrarse o reinsertarse dentro de la sociedad. Por eso vamos a necesitar la pedagogía y obviamente las ciencias de la educación. No solamente, obviamente, bueno, estamos ahorita orientados a lo que es la pedagogía, pero la ciencia de la educación es el análisis teórico de todos estos problemas y cómo atacarlos. Es una estrategia que al final de cuentas nos va a permitir aplicarla en alguna sociedad determinada y obviamente permitir también el desarrollo de la misma. Bueno, pedagogía y la didáctica. ¿Por qué pusimos estas referencias? Muy sencillo. Integran dos campos cuya naturaleza, medios y finalidades reflejan el debate contemporáneo de la educación. ¿Qué es algo pedagógico? ¿Qué es algo didáctico? ¿Ustedes lo utilizan o han escuchado a una persona que haya dicho, es que esto es antipedagógico o no tiene didáctica? Las dos van de la mano precisamente porque una deriva de la otra. La educación apunta a ver en la naturaleza el movimiento de la libertad, pues esta es autodeterminación. Hija del pensamiento moderno, en la pedagogía busca comprender las finalidades de la educación. ¿Para qué me sirve la educación? ¿Por qué estoy educando gente? Bueno, eso lo va a responder la pedagogía. El producto de la sociedad de control, la didáctica fija sus límites en el aprendizaje. Vamos a ver que la didáctica nos va a dar una especie de planeación y vamos adelantando ya lo que nos va a permitir focalizarnos en lo que es la didáctica general. La pedagogía es la ciencia que estudia cómo el hombre humano, el ser humano, perdón, como el ser humano, una disculpa, aprende, es decir, es la reflexión crítica y discursiva de los fines de la educación en el acto de la enseñanza, que construye nuevas estrategias en el contexto educativo. Por el otro lado, la didáctica es una rama de la pedagogía, es decir,
forma parte de la pedagogía, la didáctica, que se va a encargar de la metodología implementada en el proceso de la enseñanza. ¿Qué metodología estoy utilizando para que el alumno aprenda? Eso es la didáctica. Me va a aplicar a partir de una serie de teorías que van focalizadas a cómo va a aprender el alumno y posteriormente cómo la estoy implementando, cuál va a ser el procedimiento a seguir para implementarlo. Cuando empezamos, por ejemplo, en este barco de nuestra clase, pues resulta ser de que previo a, yo tuve que tener un plan de estudios, cómo lo iba a dividir, cómo iba a calificar, qué tiempo iba a utilizar para presentar estos temas, qué tiempo les iba a dar a ustedes para generar ejercicios y al final de cuentas, qué logros se van a obtener, porque la didáctica también implica la posibilidad de obtener algún beneficio o bien analizar aquellos errores para poderlos solventar o quitar para próximas aplicaciones. Eso es lo que nos va a dar la didáctica. Esas técnicas, esos recursos adecuados para fomentar el aprendizaje de una forma idónea. No vas a utilizar una didáctica de una forma, por ejemplo, con personas con alguna discapacidad. No puedo estarles hablando a una persona que tiene una discapacidad auditiva y sin utilizar, por ejemplo, el lenguaje de señas. O bien, sin explicarle nada. Si yo nomás me la paso, hable y hable y hable, y resulta de ser de que esta persona tiene alguna discapacidad auditiva, no me va a entender y por lo tanto no va a captar las habilidades que le estoy presentando. Se puede decir que la pedagogía es la teoría y la didáctica su praxis. Es decir, tenemos la teoría, tenemos la didáctica y a partir de la didáctica podemos, que es la implementación de estas teorías, nos va a apoyar para ver cómo se van formando los alumnos. Bueno, antes de seguir con esto de la didáctica general, quería abordar un tema muy importante sobre la didáctica clásica. Ya no tenemos didáctica clásica, tenemos ya lo que es didáctica general, específica o especial. Pero la didáctica clásica surge de Comenio. Comenio, ahorita les voy a explicar quién fue, pero nos va a enseñar que se debe enseñar, a una disposición de tres cosas. Primero, el tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es única, igual, bueno, él era del clero, al igual que Dios, así también el método como imitación de la naturaleza debe ser único, desplegándose entre enseñar, aprender, leer, escribir, palabras, cosas. Para aprender y enseñar, recomendó proceder en los conocimientos a lo desconocido, desde lo simple a lo complejo. Si no conocemos algo, primero vamos a enseñarles lo que sí sabemos y a partir de lo que sí sabemos, poder descubrir lo que no conocemos. Es aquella que, partiendo de los postulados del Comenio, aportó los fundamentos pilares de esta ciencia. Esta tendencia en general se caracteriza por conducir a una enseñanza directa y a un aprendizaje receptivo, por hacer énfasis en los ordenamientos de las formas de enseñanza, dividir el proceso en etapas definidas y por prestar una atención mayor a los resultados que al proceso de enseñanza de aprendizaje en sí. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, Jan Amos Komenski y en latín Comenius estuvo en el siglo XVI y murió en el siglo XVII, en específico en 1670. En aquella época ya había caído Constantinopla y habían surgido nuevos formas de enseñanza. Aquí en América Latina, en particular en México, con las encomiendas, perdón, resulta ser de que empiezan a llegar las órdenes franciscanas, jesuitas, ya se me olvidaron los demás. Franciscanas, jesuitas, bueno, todas las órdenes, y resulta de ser de que empezaron a implementar conceptos de enseñanza con base en la persona, no tanto en lo que implicaba
¿cómo se llama? El enseñar por enseñar. Resulta ser de que se basaba la enseñanza en aquella época en castigos y amenazas. Si no haces esto, te voy a castigar. Y más aún cuando se trataban de encomendados, bueno, sí, encomendados como los indígenas, o bien, y peor aún, para los esclavos. Los esclavos los tomaban como objetos, o sea, las personas eran objetos que se podían desechar. Y obviamente para ellos, en su mentalidad, implicaba que el castigo era azotes o hasta la muerte si no cumplían con ciertas cosas, que al cabo podían comprar a otro objeto. Fíjense en la mentalidad de aquella época, que solamente despertaban el terror de los muchachos para el conocimiento, para con el conocimiento. Y no estamos hablando, bueno, esa situación, yo lo estoy poniendo aquí de 1670, y estoy segurísimo que en algún momento de su vida alguien ha aplicado eso, es decir, atormentar a los alumnos para que conozcan a partir del miedo, de castigo. Si no haces esto, te voy a castigar. Si no haces esto, te voy a reprobar. Llegó un momento en donde, fuera de que ayudara a mejorar lo que era la educación, esto implicaba por sí mismo la prohibición de conocer. Vamos, solamente se estaba adiestrando, solamente estaban adoptando ciertos conocimientos a las personas para lograr cumplir con ciertos requisitos, pero no permitían el razonamiento, no permitían la libertad de pensamiento por parte de las personas que, vamos, a quienes se les educaba. Afortunadamente, gracias con Comenius, empezaron a formarse una especie de pedagogía, puedo llamarlo un tanto primitiva, digo, pero era un paso gigantesco de utilizar castigos o amenazas físicas o mentales, y utilizar ciertos elementos, ciertas etapas que fueran suavizando la formación de las personas, utilizando métodos prácticos, llevaba a que realmente se aprendiera. Aquí, desafortunadamente, es que llegó un momento en donde se empezó a transformar o a transgiversar esta situación, y volvemos en los años del siglo pasado, en donde se formaban a las personas con base a castigos, con base a amenazas, y esto lo hacían porque para ellos, según ellos, funcionaba correctamente. La verdad es que no. Y gracias al primer pedagogo de la historia, Comenius, logramos afianzar este concepto de que las personas a quienes se les estaba enseñando eran seres humanos, vamos, tenían dignidad, y con base a ello se tenía que enseñar conforme a sus habilidades, conforme a su experiencia y también a sus posibilidades. Por ejemplo, había personas que no tenían alguna extremidad y se les obligaba como si no estuvieran con algún tipo de discapacidad. Rompió con la práctica usual en las escuelas de basar el discurso del conocimiento en los clásicos, y situó al niño y al joven como observadores de la naturaleza, de la que aprendían utilizando además su propia lengua materna y no el latín. Esa es otra cosa, otra cuestión. Como la situación de educación era privilegiada, todo se hacía a través de un lenguaje que era propio para ciertas personas. Si querías aprender, tenías que primero conocer el latín, y si tenías el conocimiento del latín, estabas en un nivel superior respecto a la población en general. ¿Por qué? Porque todos los libros estaban en latín. Entonces, para poder entender, para poder tener las ideas correspondientes a un tema en particular, debías conocer el latín. Lamentablemente, en aquel entonces, única y exclusivamente los que podían saber latín era gente con mucho dinero, o bien personas del clero. Hace énfasis en el ordenamiento de las formas de enseñanza y dividir el proceso en etapas definitivas. Presta una atención mayor a los resultados que al proceso de enseñanza, como ya les había comentado. ¿Qué finalidades tenía la educación? Formar al hombre, estoy hablándoles de una idea de aquella época, del siglo XVII, como una criatura racional,
y señor de las criaturas, o sea, no tenían derechos otras personas que no fueran aquellos que fueran racionales. Aquí el problema, y estoy hablando, repito, del siglo XVII, es de que las criaturas también las conocían para las personas que eran esclavas. Criaturas, imagen y deleite del Señor. O sea, estamos hablando de que teníamos que trabajar conforme a las escrituras sagradas en aquel momento. Y que era una criatura racional, era un observador, denominador, clasificador de todas las cosas. Esto es conocer y poder nombrar y entender cuando encierras el mundo entero. Las dos características siguientes son la religiosidad y la virtud. Esas dos situaciones provocaron que, si bien es cierto, se le diera una dignidad hacia la forma en que se educaba, lo cierto es de que como había cierto dominio en aquella época de conceptos, bueno, del clero en particular, repito, solamente quienes tenían esos conocimientos y sobre todo quienes tenían el dinero podían tener estas virtudes. Los demás eran criaturas que no eran racionales, que no eran señor de las demás criaturas. Incluso aquellas personas que se consideraban como esclavas no tenían razonamiento, eran objetos, repito, y lamentablemente a estas personas no se les daba esa educación que era bien merecida para ellos. La didáctica entre las ciencias de la educación. La ciencia de educación, como ustedes saben, llevan tres cuatrimestres, son ciencias humanas. ¿A qué se refiere? A que van a estudiar al ser humano en todos los aspectos, desde cómo nos agrupamos, desde nuestro psique, hasta cómo nos relacionamos con otra persona, y esta hacia un grupo, y ese grupo hacia una sociedad. La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente pedagógicas y es una de las ramas de la pedagogía aplicada, como ya lo habíamos comentado. Tiene una clasificación interna y casualmente esa es la que procura nuestra materia de estudios. La primera de ellas es la didáctica general, que se va a ocupar de los principios generales y normas para dirigir los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia los objetivos educativos. Vamos a ver en la siguiente clase cómo se aplican los principios generales y las normas para generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se estudian los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación, ofreciendo una visión conjunta. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Maestro, alumno, objetivos, fines, todos estos, bueno, en este caso, la metodología, todo esto se va a conjuntar en la aplicación de la didáctica dentro de una escuela y vamos a ver, cómo todos estos elementos se van conjugando y a partir de la didáctica vamos a ir aprendiendo a cómo va funcionando dicha conjugación. Si estamos hablando de que el maestro y el alumno o alumna están trabajando a través de un método Montessori, pues para empezar, lo que la didáctica nos va a requerir es de que tengamos un ambiente práctico, es decir, que tengamos herramientas para que los alumnos de entre 0 y 3 años, bueno, cada 3 años hay como grupos de educación que se van conformando por estos grupos, tengan los elementos necesarios para generar ciertas habilidades. Se preocupa la didáctica general de analizar críticamente las grandes corrientes de los pensamientos didácticos y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. Vamos a ver algunos aspectos sobre grandes corrientes de la didáctica. Vamos a ver algunos didactas o pedagogos que han presentado ciertas muestras de metodología en cuanto a la educación moderna. También tenemos lo que es la didáctica diferencial. Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o de características de los sujetos. La didáctica va a cambiar conforme a estas variaciones. No va a ser lo mismo un plan de estudios para alumnos de una universidad con los del kinder. Obviamente hay un mundo de conocimientos que le faltan los del kinder respecto a las personas que se encuentran ya en una universidad.
La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras ésta llegue a dar cumplidas respuestas a los problemas derivados de la diversidad de los alumnos. Obviamente, dentro de estos rangos que les estoy comentando, es decir, de primaria, secundaria, preparatoria u universidad, cada una de ellas, para empezar, sí se va a tener que hacer una diferenciación, pero a grandes rasgos o de manera general se va a aplicar un método. Si es una escuela que está focalizada en Montessori, se va a tener una didáctica diferenciada, pero con una didáctica general evocada o abocada a lo que es el Montessori. Si es, por ejemplo, de aprendizaje con base a problemas, esta situación también va a ser diferenciada, es decir, a qué alumnos se les va a aplicar y, sobre todo, cuál va a ser el plan general para esa escuela o esa universidad en particular. También está la didáctica especial o didáctica específica. Trata de explicar de las normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o materia de estudios. Ya tenemos las teorías, ya tenemos la serie de teorías o metodologías que se van a aplicar en ¿cómo se llama? En una escuela, en un aula. La didáctica especial va a revisar o analizar en particular, en casos concretos, valga la redundancia, cómo se está aplicando esta metodología. Y si está funcionando también, porque la didáctica también, como ya les había también comentado previamente, va a aplicarse y se va a analizar si está funcionando, si se están cometiendo errores para resolverlos, o bien si de plano no funciona. Puede ser de que hay alumnos o un sector de la población en donde está esta escuela que realmente no le va a funcionar. Vamos a cambiarlo. Lamentablemente, y lo peligroso de estar haciendo este tipo de experimentos es de que se va perdiendo la formación. Conforme va creciendo los alumnos, van teniendo enfoques distintos y por lo tanto van perdiendo esa posibilidad de aprender ciertas habilidades. Objeto de estudio y de intervención de la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Punto. Vamos a estudiar cuál es el proceso desde planeación, desarrollo, aplicación, evaluación y resultados. Su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para el desarrollo desarrollar el proceso mencionado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros cuando se trata de políticas públicas, lo que tenemos que focalizarnos en materia de educación es qué métodos vamos a utilizar. Ya ha habido ciertas políticas que permiten que en alguna parte de un estado se pueda aplicar tal cual, por ejemplo aquí en Aguascalientes, que es un poquito más homogénea la sociedad. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, en donde existen situaciones tanto geográficas como de lengua? No es lo mismo aquí en Aguascalientes, en donde más del 98% de la población conoce y utiliza la lengua española. Sin embargo, hay algunos casos, sobre todo en Chiapas, en donde tienen diversos lenguajes, sobre todo de grupos originarios, de poblaciones indígenas. Ahí, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Si va a ser en el ambiente de esa sociedad, si los vamos a poner en un aula y si es conveniente tenerlos en un aula. ¿Por qué? Porque toda su vida ha sido, por ejemplo, en un ambiente abierto, en un ambiente en donde puedan estar disfrutando de la naturaleza. Digo, qué mejor que la naturaleza en Chiapas o en Oaxaca. A lo mejor ahí se necesitaría otros métodos de enseñanza en donde se sientan más cómodos las alumnas y alumnos y puedan obtener esas habilidades que se les quiere enseñar. Zabalza considera el amplio campo conceptual y operativo
del que debe ocuparse la didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones problemáticas que requieren la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones. Cita los siguientes problemas. Primero, para poder tener una didáctica adecuada, necesitamos saber cómo vamos a enseñar. Les comentaba, dependerá mucho de la persona, dependerá de esos pilares que les había comentado: cultura, sociedad, comunicación y persona. Si la enseñanza es en estos grupos indígenas, pues vamos a ver qué lengua utilizan, si se les puede enseñar el lenguaje español, o bien si nosotros tenemos que aprender ese lenguaje originario. La planificación y desarrollo curricular. ¿A qué va dedicado el estudio? ¿Va a ser dedicado a una licenciatura en Derecho? Pues vamos a planificar algunos temas que vayan dirigidos a obtener la licenciatura en Derecho. Si va a ser en licenciatura en Ciencias de la Educación, tenemos que planificar, generar temas o desarrollar temas que provoquen una currícula que al final el perfil de la persona que vaya a terminar esos cuatrimestres sea correctamente o sea el que se quiere obtener, como es un licenciado o una licenciada en Ciencias de la Educación. El análisis de los procesos de aprendizaje. ¿Cómo se han aprendido previamente y si están funcionando para el aula en que se quiere aplicar? El diseño, seguimiento y control de innovaciones. Hay que ver si podemos diseñar, por ejemplo, utilizar algún tipo de cañón o alguna herramienta que sirva como elemento accesorio y dar seguimiento a la forma en que se va a educar a los alumnos. No es lo mismo estar hablando nada más sin ningún elemento externo a que podamos utilizar ciertas herramientas o incluso salir del aula y buscar algún problema académico para no errarle, un problema académico en donde se pueda resolver allá afuera. También es otra forma y otro diseño de desarrollo y control de innovaciones. Diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías educativas. También hay que determinar qué diseño o qué desarrollo de medios se van a aplicar. El proceso de formación y desarrollo del profesorado. ¿Cómo vamos a capacitar a nuestros profesores? Programas especiales de instrucción. También hay que señalar qué tipos de instrucción se les va a dar a los profesores. Ok. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a tener la clase del día de hoy. Si tienen algún comentario o alguna duda respecto a lo que se vio en la clase, les pediría de favor de que me lo hagan saber a través de WhatsApp. Ok, entonces déjenme nomás cierro. Bueno, muchísimas gracias.